Terminó. No. No, pará. No. Perdiste. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Venís a mí con ganas de contarme en dónde fue, con quién y cómo sucedió, de recordar al mínimo detalle y castigar de nuevo a quien ya lo pagó. No sé de quién me falas, no sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Mala memoria para recordar tu historia. Mala memoria para recordarte. Gracia y paz a todos los bendecidos, los amados del Señor. Estás en el programa Que la Palabra Corra. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. No estoy solo, estoy acompañado. Acá estoy con Pastor Hugo y con Mauro. Gracias y paz a los bendecidos. Y bueno, aquí estamos para hacer este programa Que la Palabra Corre. Gracias y paz a todos los bendecidos que están del otro lado de la 105.1 Transformando Vidas Radio. Vamos a dar ya directamente las líneas para que te puedas comunicar con la radio, para que puedas mandar tu mensaje, tu pedido de oración si quieres escuchar algún tema. Línea directa con la radio 4465 2507, mensajes y WhatsApp a la radio 11 65 42 43 62 y WhatsApp con Tiempo de Victoria 11 66 00 29 81. Acordate que también estamos saliendo en vivo a través de la página oficial de la radio www.transformandovidas.com.ar y acordate que puedes bajarte también la aplicación de la radio desde Play Store. Pones Transformando Vidas, te bajas la aplicación a tu celular y puedes escucharnos estés donde estés desde tu celular. De esta manera te invito a que vamos a hacer una oración para comenzar este programa. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti como Rey, como único Dios. Te pedimos por este programa que sea tu palabra, Señor, llegando a los corazones, sanando vidas, Señor, transformando vidas en el nombre de Jesús. Amén. Trayendo el Amén. entendimiento, que los ojos sean alumbrados con tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta palabra corra por todas partes, Sí, oh en Dios. el nombre de Jesús, a través de la radio, a través del internet, Señor, en el nombre de Jesús, y que cumpla, Señor, el propósito por la cual la palabra es enviada, Señor. Amén, En el nombre Señor. poderoso de Jesús, lo creemos, Señor, y estamos esperando, Señor, la manifestación de tu gloria, Señor, en el Así nombre es. poderoso de Jesús. Te damos gracias, te alabamos, te amamos, Gloria a tu en el nombre. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Hoy declaro que sean cubiertas tus necesidades y te cubra la gracia de Dios de forma abundante. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees verás su gloria, declárate en victoria. Tan solo cree, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Tan solo cree,
Seguimos en Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria. Queremos invitarte a nuestras reuniones los días sábados y domingos, 18 horas, ¿en donde? En Hércules Vinda 3934, entre las calles Bramante y Mateo Bots. Esto es barrio San Ignacio. Estamos ahí a la altura de Avenida Balbín y Bramante, estamos ahí a 300 metros. Si no tenés dónde congregar o si querés venir a visitarnos, sos más que bienvenido. Te esperamos en Hércules Vinda 3934. Así es, estamos esperando a todos los amados del Señor para que puedan recibir lo que Dios ya nos dio en Cristo, y tantos testimonios que están viendo, milagros, cosas grandes que Dios está haciendo. También puede suceder a cualquiera que tenga alguna necesidad. Para eso estamos a nuestra palabra de fe, esta palabra de esperanza, esta palabra de gracia. Así es, pastor. Aquí estamos en la iglesia para recibir a los amados, a los invitados, a escuchar, a recibir palabra de Dios, la palabra que es espíritu y es vida, el evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para nosotros el evangelio, que es el mismo conocimiento de Dios revelado a través de Jesucristo, trayendo esas buenas noticias de la vida, de la paz, del gozo que Dios tiene para cada uno de nosotros, fuera del contexto de este mundo, y bueno, donde nosotros nos podemos identificar con nuestro Dios y gozarnos de saber que somos sus hijos amados. Así es, gracias a Dios por eso. Hoy vamos a hablar de un tema, la ley y la gracia. Encontramos en la palabra de Dios que existen varios pactos. En el programa anterior nosotros hablamos de los pactos, dijimos los 7 pactos que hay, pero hoy solamente vamos a hablar de los 2 pactos que son muy importantes. Uno es el pacto de la ley que fue dado a Moisés, y otro es el pacto de la gracia que vino a través de Jesucristo. Dice que el pacto de la ley fue dado a un profeta, Moisés. Sabemos que Moisés fue llamado, él estaba en Egipto, creció en Egipto siendo hebreo, pero no como hebreo, sino como un egipcio, porque muchos conocemos la historia de Moisés, que en el momento que estaban naciendo Moisés hubo una persecución del pueblo hebreo, donde comenzaron a matar a todas las criaturas que nacían del pueblo hebreo. Pero la mamá de Moisés tomó a Moisés y lo tiró por un canastito, que luego fue llamado ese canastito como Moisés, que es donde se pone el bebé, ¿no? Y fue por el lago, lo encontró la hija de Faraón, lo tomó como un hijo y creció ahí Moisés. Pero en su corazón había algo que distinto, ¿no? a los egipcios. En su corazón pensaba en el Señor, pensaba yo me imagino que Dios mismo estuvo hablando siempre, porque cuando somos hijos de Dios, aunque no conozcamos al Señor, somos de Él, somos de Cristo. Sentimos eso, ¿no? Particularmente yo creo que cada uno de los hijos de Dios, mientras estuvimos sin ese conocimiento, sin esa revelación de nuestro Dios hacia nuestras vidas, donde Dios se nos revela, se presenta como Dios, así como se le presentó el Señor, como se le presentó el Dios mismo, ¿no? A Moisés allí en esa zarza ardiente. Así con cada uno de nosotros, ¿no? Siempre sentimos en nuestro ser, en nuestro interior, que había algo diferente, que había algo más allá, ¿no? De nuestro entendimiento, y que eso hacía que nosotros le busquemos, eso hacía que nosotros estemos inquietos. Por lo menos lo que me pasó a mí, yo creo que cada hijo de Dios recibía esa inquietud hasta el día que Dios se le ha revelado. También creo que también le debe a Moisés, ¿no es cierto, Nicolás? Exactamente. Entonces Dios lo llama a Moisés cuando él sale de Egipto, porque había matado a uno, porque veía la injusticia que los egipcios hacían con el pueblo hebreo, y él defendió a un hebreo y lo mató a ese egipcio, y alguien lo vio, y entonces él huyó de ahí y estaba pastoreando unas ovejas. Había formado una vida en otra parte, lejos de la nación egipcia y lejos también del Señor. Pero de pronto se le aparece Dios en aquella zarza
A él le llamó la atención que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces fue a ver qué es lo que pasaba con esa zarza y escucha la voz del Señor, que se descalzara porque la tierra que estaba pisando era la tierra santa. Entonces ahí comienza Moisés con su llamado. Resumiendo todo, el llamado que tuvo Moisés fue liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando fueron libres, fueron a aquel desierto donde estuvieron por 40 años. Entonces, cuando el pueblo comenzó a crecer, también los problemas comenzaron a crecer. O sea, la dificultad de lo que es convivir con personas, y había muchas personas, y más si tenían familia, iban teniendo hijos, iban creciendo, más problema había. Entonces Dios, el pueblo mismo comenzó a clamar eso. Queremos la voz de Dios, queremos algo para vivir. Y sin embargo, sin saber, ellos estaban llamando la ley, ¿no? Entonces Moisés fue apartado hacia el pueblo Sinaí, donde fue dada la ley de Moisés, ¿no? Y sabemos que la ley, ¿qué contiene aquella ley? Contiene principios, reglas, ceremonias, ritos y símbolos que tenían como fin hacer recordar frecuentemente al pueblo sus deberes religiosos, físicos y mandamientos, observanzas morales, éticos, y también contemplar algunos sacrificios que, bueno, con el fin de hacer que el pueblo de Israel recordaba a Dios en su deber para con él. Entonces encontramos que la ley tiene estas cosas. En otras partes, en otras palabras, como podemos desarrollar, tiene como un fin dar al hombre reglas, institución de cómo vivir, de cómo tener una relación con Dios. Eso es lo que tiene la ley. Así es. De esta manera entendemos que Dios se manifestó al pueblo de Israel, se reveló al pueblo de Israel con esta ley, con esta posición de parte de Dios, para que el pueblo de Israel, para que el pueblo hebreo pudiera manejarse, o sea, para que Dios pudiera hacer que el pueblo tuviera un control, ¿no? Como recién decías, Nicolás, ¿no? En cuanto a lo ético, ¿no? En cuanto a lo moral y a lo religioso y físico, ¿no? Entonces, de esa manera, el pueblo hebreo podía ir encaminado, podía estar encaminado hacia lo que era la buena voluntad de Dios. Exactamente, lo que la ley hace, marca, ¿no? Un estilo de vida. Marcaba a ellos cómo tienen que comportarse, qué es lo que debían hacer para con Dios. También encontramos que estaban los sacerdotes, los levitas, que ellos eran encargados de lo que hoy podemos decir lo religioso, ¿no? De los cultos. El pueblo de Israel no era algo más que una religión, era un estilo de vida, como hoy somos nosotros. Los cristianos no somos personas que se juntan 2 o 3 veces a la semana para escuchar una palabra, para cantar. No, esto es un estilo de vida. Nada más que hoy no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la gracia de Jesucristo. Los pactos han cambiado, pero la forma del Señor, que es establecer una vida. Jesús, ¿qué dijo? Yo vine a dar una vida y vida en abundancia. Él no dijo, bueno, yo vine a dar un día nomás para que se junten, para que estén. No, él dijo, vine a dar una vida. Y a través de la palabra de Dios también, del nuevo pacto, encontramos nosotros cómo nos manejamos con Dios, de qué manera relacionamos con Dios. También tenemos principios, también tenemos cosas a seguir en lo moral, en lo ético. También tenemos cosas que hacer. Seguro, porque bien se dice
que la gracia, ¿no? No es libertinaje, ¿no? Es libertad en Cristo, pero bajo una regla bien pronunciada, bien marcada, ¿no? Donde lo moral y lo ético está enfatizado, pues el apóstol Pablo enseñaba a las iglesias a vivir de una manera ordenada, una manera moral, una manera donde no se le diera lugar a los deseos, ¿no? de la carne, sino más bien vivir bajo el orden de Dios a través de la obediencia por el Espíritu. Leemos en la palabra de Dios en el libro de Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora vamos a desarrollar lo que es el propósito de la ley en el próximo bloque y ya volvemos. Seguimos en Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria. Queremos recordarte nuestros medios de comunicación: línea directa de la radio 44 65 25 07, mensajes y WhatsApp con la radio 11 65 42 43 62, mensajes con Tiempo de Victoria para hablar directamente con los pastores 11 66 00 29 81. Acordate que también puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Pones Tiempo de Victoria y nos encontrás, te haces amigo y te enterás de todas las novedades del ministerio. También acordate que estamos saliendo a través de la página oficial de la radio, www.transformandovidas.com.ar, y si tenés celu, podés bajarte la aplicación desde Play Store. Pones Transformando Vidas, te bajás la aplicación a tu celu y nos escuchás estés donde estés. Hoy estamos compartiendo el tema la ley y la gracia y queremos seguir desarrollando un poco más lo que estamos hablando de este tema. Decíamos que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad. Ahora bien, partamos de la ley fue dada al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel. Nosotros hoy no somos israelitas, creo que acá por lo menos nosotros ninguno tiene sangre judía. Entonces la ley no fue dada para el pueblo gentil, el que no tiene sangre judía.
Pero la ley de Moisés sí fue dada para los israelitas solamente. Así es. Así es, porque en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ahí nomás, una vez salido, comenzaban ellos a sentirse incómodos por las situaciones vividas, comenzaron a sentir hambre, necesidades, y bueno, todo el tiempo estuvieron allí enojados con Moisés, ¿no? Como para hacerlo un poco más, como se diría, un poco más resumido. Obviamente conocemos, la mayoría que conocemos la palabra, la historia, ¿no?, del pueblo de hebreo, ¿no?, cuando salió de Egipto, y bueno, por eso ya el pueblo hebreo tenía ese comportamiento, y bueno, se vio la necesidad de tener un patrón de vida, y Dios mandó a través de Moisés, mandó, ¿no?, estas reglas, estas leyes, estatutos y preceptos para que el pueblo de Israel pudiera vivir conforme a lo que Dios quería que el pueblo de Israel se comportara, ¿no? Encontramos el propósito de la ley. Una de ellas es proveer un patrón de justicia y rectitud. Leemos Deuteronomio 4:8, dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ahí estaba el Señor diciendo: yo pongo esta ley, y encima habla qué nación grande, ¿no? Esta ley es mucho más grande que cualquier constitución que de cada país que hoy podemos encontrar, ¿no? Porque eso es la ley. Es como una constitución de hoy en día, podemos decir. Cómo ellos tenían que manejarse, qué tenían que respetar, qué cosas deberían guardar. Incluso en la ley encontramos día de reposo como el sábado, que se guardaba el sábado, se guardaba tajantemente. Así es, sí. La ley había que cumplirla, sí o sí, era una ley, era un mandato de parte de Dios, y ahí no había gracia en la ley se cumplía sí o sí. Se cumplía exactamente. Entonces, si los hombres obedecían la ley, ¿qué pasaba? Eran bendecidos. Ahora, si ellos desobedecían la ley, venía un castigo de parte de Dios por haber desobedecido esa ley. Sí, así lo decía la palabra, ¿no? Así lo decía la ley. O sea, era de acuerdo al comportamiento, y para que ellos pudieran recibir esa bendición, ellos tenían que cumplir todos esos preceptos, ¿no? Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 7, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí el salmista está resaltando en estos versículos, ¿no?, lo que vendría a ser el propósito de la ley, ¿no? Como, ¿cómo se diría? Lo que sería el fin de la ley, ¿no? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, que el propósito de la ley era que el hombre tuviera un cambio, que tuviera un cambio en su modo de vivir, en su manera de manejarse, ¿no? Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que reconocer a Dios, ¿no? A la persona lo hacía sabio, ¿no? Hay en Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Y los mandamientos, dice, de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea que en realidad la ley que Dios le estaba poniendo a este pueblo hebreo era
algo que en lo cual Dios quería a ellos proveerle una vida, una buena vida, ¿no? Donde ellos pudieran vivir bien, donde ellos pudieran estar satisfechos y vivir una vida correcta, porque dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. O sea, ellos podían entender que cumpliendo esa ley, ellos sí iban a ser, se alegraban, ¿no? Su corazón se alegraba. Y dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Daba entendimiento, ¿no? Los preceptos de Jehová daban sabiduría, daban entendimiento, hacían notar que Dios era bueno, ¿no? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Lo que vos hablabas recién, ¿no? Los juicios de Jehová. O sea que la ley daba a conocer el juicio de Dios. Exactamente, también podemos decir que la ley es muestra la característica de Dios, muestra lo que Dios quiere para el hombre, lo que el hombre debe hacer para con Dios, pero también revela, como leíamos ahí, que produce alegría también, produce beneficio. La ley producía eso, la ley para ellos le marcaba los límites. El hombre no podía vivir como pensaba, no podía decir, bueno, yo pienso esto, no, tenía que acomodar su vida a lo que decía la ley. Fíjate que, exactamente, Nicolás, fíjate que cuando Moisés fue al monte Sinaí y estuvo allí 40 días, el pueblo hebreo vivió en un despropósito, ¿no? Vivió una vida, como vos decías, que Dios le señalaba con la ley que no podía vivir de acuerdo a sus pensamientos, porque se sabe que la manera de vivir según la carne a nosotros nos manifiesta vivir una vida de como si fuera de hacer nuestra propia voluntad, ¿no? De hacer los deseos que la carne nos lleva a vivir. Y eso es lo que Dios vio en el pueblo hebreo cuando Dios estaba allí tratando con Moisés y dándoles los mandamientos y hablando cara a cara con Moisés. El pueblo hebreo estaba viviendo una vida de lujuria, de libertinaje, de locura total, y Dios se enfureció ante esa situación, y Moisés también se enojó muchísimo con los hebreos por no saber esperar. Ellos ya pensaban que Moisés no volvía más y que ya no tenían más dirección de ningún tipo, y entonces dijeron, hagamos un becerro de oro donde nosotros podamos adorarlo, porque eso es lo que ellos habían aprendido allá en Egipto, ¿no, Nicolás? Exactamente, ellos vivían una vida conforme a sus pensamientos, a su conciencia, y realmente eso le afectaba a ellos, porque cuando hicieron ese becerro de oro, que lo hicieron porque recordaban lo que hacían en Egipto, entonces en un momento quedaron sin líder, y decía, bueno, Moisés no va a volver, entonces ¿qué hacemos? ¿Y ellos qué sabían hacer? Hicieron lo que ellos sabían hacer, simplemente lo que estaban acostumbrados a hacer, lo que veían de los egipcios hacer, hicieron el becerro de oro. Pero también le trajo problemas, le trajo dificultades, porque eso no es la vida que Dios quería para ellos. Esa no es la vida que Dios realmente había preparado para ese pueblo, sino que Dios quería otra estilo de vida muy distinto al cual estaban en ese momento. Cuando hacen ese becerro de oro, dice que comenzaban a hacer orgías, comenzaban a hacer cosas, ¿no? Que también le hacían mal a ellos, porque todo pecado trae sus consecuencias. Es por eso que nosotros estamos en contra del pecado. Así es. Dios está en contra del pecado, dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces la ley nos muestra también lo que es pecado. Identificamos nosotros el pecado a través del conocimiento de la ley. Entonces Pablo decía, ¿la ley es mala?
La ley es mala, no. La ley es pecado, tampoco, dice. Y te voy a leer acá en Romanos 7, que dice, ¿qué pues diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley marcaba, identificaba cuando la persona tenía conocimiento de la ley y veía sus obras, él automáticamente se daba cuenta que estaba pecando, que estaba obrando mal. Entonces los mandamientos, hay 10 mandamientos que son muy conocidos por el mundo. Cuando uno sabe que no está cumpliendo con ese mandamiento, ¿qué se siente? Un pecador, te sentís sucio, te sentís mal. Entonces eso es lo que hace, la identifica el pecado. Era necesario que viniera eso. Era necesario, porque desde la creación del hombre, desde la caída del hombre, encontramos que el hombre, en su manera de ser, su manera de pensar, nunca logró cosas buenas. Siempre estaba, su libre albedrío siempre fue para el pecado. Y cada vez que el hombre, en su razonamiento humano, hace las cosas, las hace mal. Entonces la ley vino como a marcar esto que está bien, esto que está mal. Pero no queda ahí la cosa. Así es, vos sabés que estaba recordando, meditaba, ¿no? Que el amor de Dios hacia el pueblo hebreo, ¿no? Porque Dios se había hecho un pacto con Abraham, ¿no? Y él, ese pacto, él lo estaba cumpliendo y lo quería cumplir en base a lo que él había prometido a Abraham, y después a Isaac, después a Jacob, y le dio una promesa donde le dijo que él iba a dar un lugar, una tierra, ¿no? Prometida. Él les había prometido un lugar, una tierra donde ellos iban a habitar, y Abraham le dijo que él iba a ser padre de multitudes, ¿no? Y a esa tierra, cuando lo sacó de Egipto, el Señor lo estaba llevando. Pero en todo ese camino hacia ese lugar, el pueblo hebreo estaba viviendo una vida de desobediencia, una vida tremendamente desobediente. Entonces Dios tuvo que poner un coto a eso. Bueno, ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos con el tema. Eres tú la fuerza de mi vida, mi esperanza, la luz que me guía. Eres mi refugio, eres mi salvación. Me gozaré en ti. Eres amor que transformó mi vida, la verdad que me dio la salida. Tú sanaste todo lo que había en mí. Me gozaré en ti, Cristo, y yo te alabaré por siempre, mi soberano Rey de gloria. Yo viviré y para ti, en mi Jesús. Eres tú la fuerza de mi vida, mi esperanza, la luz que me guía. Eres mi refugio, eres mi salvación. Me gozaré en ti, Cristo, y yo te alabaré por siempre, mi soberano Rey de gloria. Viviré para ti, mi Jesús. Y seguimos en Que la Palabra Corra, el programa del Ministerio Tiempo de Victoria. Está muy interesante el tema de hoy. Te recordamos que los días de reunión del ministerio son sábados y domingos 18 horas. Si querés seguir aprendiendo, te esperamos. Si no tenés dónde congregar, te esperamos. ¿Te esperamos en dónde? En Hércules Vinda 3934, entre las calles Bramante y Mateo Bots. Esto es barrio San Ignacio, San Miguel. Estamos a la altura de Avenida Balbín al 4000, Balbín y Bramante. Estamos ahí a 300 metros. Así que te esperamos bendecido, te esperamos bendecida. Acordate, sábados y domingos 18 horas.
para compartir todos juntos la palabra del Señor. Muy bien, hoy estamos desarrollando un tema, la ley y la gracia, y queremos seguir compartiéndote lo que la palabra del Señor nos dice. Decíamos que la ley revelaba la santidad, la bondad de Dios, que la ley también daba al hombre cómo llegar a ser justo y una rectitud, cómo el hombre podía ser recto a través de cumplir la ley. Pero también existía un problema, que la ley es imposible de cumplirla. Así es, para el hombre le fue imposible cumplir la ley por cuanto la ley identificaba el pecado y realzaba el pecado, y era imposible por medio del hombre mismo vencer ese pecado. Por eso dice en Romanos 8:3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Acá la palabra, por medio de Pablo, dice en la palabra que por cuanto era imposible por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Porque el hombre en su debilidad, a causa del pecado, no podía nunca lograr vencer todos esos preceptos, esos propósitos que Dios le había puesto, y se sentía con esa debilidad incapaz de poder lograr ese propósito, ¿no?, de justicia. Por eso el hombre, a causa de la ley, fue imposible que el hombre pudiera justificarse delante de Dios, ¿no? Por eso dice acá también en Gálatas 24, de manera que la ley, 3:24, perdón, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De la única manera que el hombre pudo ser justificado delante de Dios fue por medio de la fe. El hombre no pudo, por medio de la ley, por medio de observar la ley, de cumplir la ley, ser salvo delante de Dios, o sea, ser justificado delante de Dios. Y la palabra enseña cómo Abraham fue justificado por Dios, y fue porque le creyó, ¿no?, a Dios por medio de la fe. Y aquí dice la palabra en Gálatas que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es una nodriza, ¿no? Es algo que lleva de la mano, ¿no?, a la criatura, como que lleva de la mano, dice, a la criatura poner hacia la escuela. Y el ayo, o sea, y la ley de esa manera nos llevó a Cristo, porque el hombre necesitaba a alguien que lo ayudara a poder cumplir esa ley, que lo ayudara a poder vencer sus propias debilidades, y necesitaba un sustituto, alguien que pudiera hacerlo en su lugar. Y de la única manera que se pudo lograr es creyendo que, como Jesucristo dijo, ¿no?, Nicolás, que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir. Y como Él fue justo y como Él cumplió la ley, fue declarado justo. La justicia de Dios a través de la ley que Jesucristo pudo cumplir, todos los preceptos y mandamientos que Dios había puesto en la ley, esa vara tan alta solamente la pudo cumplir el Señor. Y de esa manera, a través de Jesucristo, nosotros también somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Me gustaría también agregar que cuántas leyes también existen. ¿Por qué era imposible cumplir toda la ley de Dios? Claro. Porque tiene 613 mandamientos que el hombre debe cumplir desde el momento que tiene uso de razón, que comienza a conocer. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel,
a la edad del más o menos aproximadamente, a los 5 años comenzaban a educar conforme a la ley. Entonces el hombre de esa edad que lo comienza a educar hasta el día de su muerte tenía que cumplir con todos los puntos, sin equivocarse ninguna vez. Por eso que Pablo dice que el que cumple todos los puntos, pero le falta uno, se tiene que hacer cargo de todo, de todo ese castigo por la ley. Amén. Porque es imposible, imagínense, un hombre puede cumplir el día sábado, un hombre puede cumplir ya sea en la ceremonia, pero por ahí falla algo en lo ético o en lo moral, o al revés, puede cumplir lo moral, lo ético, pero falló en la ceremonia, se merece el castigo, por lo cual ya no es justo, por lo cual le hace falta un salvador. Dice que la ley misma te lleva a la condenación. Pablo habla de la ley en la carta a 2 de Corintios capítulo 3, no habla de como el ministerio de muerte. Entonces era la condenación, nos condenó a toda la ley, porque al pueblo de Israel, porque ellos habían recibido esa ley. Y ninguno fue justificado. Encontramos grandes hombres que nos gusta leer a veces y a veces compartimos, como Moisés, como David, como Gedeón y Sansón, gente de fe que el escritor a Hebreos los toma en cuenta, los llama personas héroes de la fe. Sin embargo, todas esas personas, ninguno alcanzó a ser justo por la ley. Ninguno de esos que vivieron en el periodo de la ley, ninguno de ellos pudieron ser justos. Estaban todos condenados, estaban todos muertos, ¿no?, por la ley, pero necesitaban un Salvador. El Salvador es Jesucristo. Voy a leer Romanos 10, capítulo 10, verso 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Por eso la palabra dice que el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? Que creen que Jesucristo vino, pagó el precio por la demanda de Dios. Dice que Jesús cumplió la ley. El único hombre que realmente cumplió la ley fue Jesucristo. Y él cumplió toda la ley, lo ético, lo moral, lo ceremonial, en lo que realmente debía guardar. Él lo cumplió todo. Y dice que nosotros, a través de él, cuando recibimos a Jesucristo, nosotros ya pasamos a ser uno con él. Y lo que es la justicia que alcanzó Cristo se nos es dada a nosotros por gracia, por medio de la fe. Cuando creemos nosotros eso, que somos justos por la fe a través de lo que Jesucristo hizo cuando se presenta la obra completa, pasamos a recibir el beneficio. Pero alguien tuvo que cumplir la ley. Dice que la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros y nos dio vida a nosotros. Y lo que nosotros recibimos como una gracia, a Dios le costó la vida de Jesús en la cruz del Calvario, le costó todo cumplir la ley, le costó todo eso, pero hoy podemos dar gracias a Dios. Y nosotros estamos, ¿para qué fuimos llamados hoy los cristianos? No fuimos llamados a vivir bajo el régimen de la ley, sino a vivir bajo la gracia de Dios. La gracia, como dice el apóstol Pablo, también dice: si bien el ministerio de la ley es muerte, pero dice que el ministerio del Espíritu. Ahora nosotros vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Antes, ¿quién guiaba al hombre? La ley. Ahora, ¿quién guía al hombre? El Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de los creyentes lo tenemos. Todo lo que reciba a Jesucristo es porque Dios lo llamó, Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo vino para ser nuestra guía. El ayo es una maestra de jardín, hay una nodriza que nos lleva mientras somos niños. Pero ahora que cuando vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra vida, somos guiados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo. Y por eso que el Señor también nos dice cómo debemos vivir, nos guía. Ya no es mala ley, sino que el mismo Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo hacer las cosas bien, de hacer las cosas a través de la fe, de lograr, y el conocimiento que tenemos en la palabra escrita, ¿no?
el Espíritu Santo dice que siempre nos va a guiar lo que está escrito. Entonces en la escritura hay cosas que el Espíritu Santo nos va a guiar. Hoy gracias a Dios tenemos esa guía del Señor. Hoy podemos decir que hemos recibido esa gracia, ¿no? La ley ha pasado, ha cumplido su tiempo. Y Cristo terminó con la ley, ¿no? Y nosotros que estamos en Cristo tenemos que tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el conocimiento mezclamos los pactos. Comenzamos a mezclar. Y cuando se comienzan a mezclar los pactos queda ineficaz tanto la ley como la gracia. Y ahí nos convertimos en personas tibias espiritualmente. Que en momentos sentimos bendecidos, otros momentos sentimos condenados. Y preguntamos por qué nos pasa eso, ¿no? Porque mezclamos los pactos. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, y en todas partes del mundo está aclarando estos temas. Está aclarando lo que es vivir bajo la ley y lo que es vivir bajo la gracia. Así es, vivir bajo la gracia, podemos entender que es vivir bajo la obra completa de Jesucristo, bajo la gracia misma, ese favor que Dios nos dio, esa ayuda que Dios le dio al hombre a través de ese perdón, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la persona reconocerse incapaz de poder lograr el objetivo de vivir una vida en santidad, una vida libre de pecado, porque el hombre por sí solo no puede hacer eso, porque la carne, como dice Pablo acá en Romanos 8:3, la carne es débil, ¿no? La carne es débil para poder lograr romper esa barrera de lo que es esa santidad, es libre de ese pecado. Pero Jesucristo dice que Él, sin ser pecador, dice que se hizo pecado, y para pagar el precio de nuestras vidas, para pagar el precio del pecado, ¿no? Y por medio de Él, si nosotros creemos que Él hizo esa obra por nosotros, la palabra de Dios nos enseña que por medio de Él, creyendo en esto, podemos recibir esa justicia, porque esa condenación por parte de Dios a causa del castigo del pecado, Jesucristo la pagó. Dios puso, dice la palabra, toda su ira a causa del pecado en Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, ¿no?, fuera salvo. Así es. Y ahora vamos a una pausa y ya volvemos con el programa que la palabra corre. Nada anhela mi alma más que a ti. Nada en la tierra hay igual a ti. Tú eres mi porción y mi esperanza, manantial en tierra árida. Solo tú sacias mi vida, solo tú refrescas mi ser. No hay consejo, no hay camino, no encuentro para mi destino si lo busco fuera de ti. Muy bien, así estamos en la última parte, en el último bloque de este programa, que la palabra corra, y estuvimos hablando sobre la ley y sobre la gracia.
la ley que puso Dios al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y la gracia que Dios dio para toda la humanidad, Nicolás. Exactamente, encontramos que la ley daba al hombre cómo comportarse, lo que debía hacer tanto en su vida cotidiana como en momentos de sacrificios, en momentos también de ceremonias hacia el Señor, la alabanza, la adoración, todo eso formaba parte de la ley, porque ahí estaba también eso. También encontramos la parte del perdón de pecados, ¿no? En la ley también se encontraba un perdón por los pecados y se hacía un sacrificio. Seguramente en un programa lo vamos a desarrollar bien, más claro el tema de los sacrificios. Sí, y bueno, la conclusión es que la ley fue dada para el pueblo hebreo y la gracia para, como decía recién, para toda la humanidad, ¿no? Por eso cuando la gracia se recibe a través de nuestra fe, de la fe del hombre en Jesucristo, y una vez que nosotros recibimos esa fe y creyendo en Jesucristo recibimos esa gracia, nosotros no tenemos que contemplar más lo que es esa ley que Dios había puesto al pueblo hebreo, porque esa ley y ese mandamiento fue para un tiempo, para una época, para un lugar específico, ¿no? Que fue en el tiempo que el pueblo hebreo estaba allí viviendo y yendo camino hacia ese lugar, esa tierra prometida. Y fíjate vos que si contemplamos también en las escrituras, dice que el Señor se enojó mucho con el pueblo hebreo y dijo que esa generación no iba a ver la tierra prometida, ¿no? Y después más adelante en el libro de Josué podemos ver que Dios le manda nuevamente al pueblo a Josué a circuncidar nuevamente a los hebreos, ¿no? Porque era la nueva generación y esa generación era la que iba a entrar ahí a la tierra prometida. Pero bueno, la ley comenzó allí con Moisés y el pueblo hebreo tenía que cumplir esa ley para poder vivir como Dios se lo estaba ordenando. Exactamente, para poder ser bendecidos, para poder ser justos, para poder ser rectos, debían observar aquella ley que fue dada. Y como leíamos, esa ley era imposible que ellos la cumplan por la debilidad de la carne. Y no cumplir la ley, Nicolás, significaba pecado. Y la palabra nos enseña que la paga del pecado era la muerte. Y contemplamos que muchas personas fueron muertas a causa de lo que no es lograr cumplir la ley, ¿no? De desobedecer la ley, de fallar en poder cumplir la ley, ¿no? Y fueron muchas personas muertas porque el mandamiento de Dios era que debía morir. Así es, la ley trajo muerte, pero la gracia de Dios nos trajo vida en Cristo. Amén. La gracia de Dios que vamos a estar desarrollando en el próximo programa con más detalle acerca de lo que es. Realmente vamos a entrar en lo que es la gracia en profundidad. Así que bueno, los bendecidos que estuvieron oyendo, escuchando, hasta aquí nos llegó el tiempo, pero vamos a seguir más adelante en el próximo programa. Soy el pastor Nicolás, te saludo con la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, saludos a los bendecidos y hasta el próximo programa, que la palabra corra. Gracias y paz a todos los bendecidos, gracias por estar ahí del otro lado y acordate que te esperamos este sábado y este domingo 18 horas en el Ministerio Tiempo de Victoria. Y como decimos siempre, no te olvides bendecido, no te olvides bendecida, que este es tu tiempo de victoria. Mala memoria.